Pilar me pidió que hablara del oro de los faraones. Bueno, a mí me gusta, es lo que llevo estudiando mucho tiempo, pero tampoco quería hacer una serie de fotos de joyas y joyas y joyas. Entonces he traído un poco lo que era el entorno del oro y lo que significaba el oro para los faraones egipcios. Vamos a empezar hablando... ¿Cómo está? ¿De qué significaba el oro para los egipcios? Era de suma importancia, ya no solamente por su maleabilidad, por su durabilidad, sino porque en realidad el significado del oro era el material del que estaban hecho la carne de los dioses. Los dioses para ellos eran de oro, por lo tanto era un símbolo además de eternidad, era el tema más importante en cuanto a materiales. De hecho, los faraones tenían 5 títulos. A lo largo de la historia van aumentando sus títulos. Uno de los títulos se llamaba el título de oro, Horus de oro, para que vean un poco la importancia. Ellos decían, y ahí les he puesto bueno, un texto, no sé si se ve, que el cuerpo de Ra, del dios Ra, era de oro, los huesos eran de plata, los cabellos eran de lapislázuli y los ojos de malaquita. Menos el lapislázuli, plata había poco, el oro y la malaquita se encontraban en territorio egipcio. Era un paréntesis. Bueno, no les voy a leer todo esto, yo lo he puesto porque no sabía si se iba a poder ver o no, pero es un texto que también repite más o menos los que le decía ahora. Es un libro del libro de la salida al día, familiarmente conocido como el libro de los muertos. Imagino que más de uno habrá oído hablar del libro de los muertos. Hay un versículo, concretamente el 172, que dice: la cima de tu cabeza es como el lapislázuli, es decir, vuelvo a hablar del cabello de lapislázuli. Los cabellos son más negros que las puertas de Duat y de las tinieblas. Tu cabellera está decorada con lapislázuli. La parte superior de tu rostro es el resplandor de Ra. Tu cara es una lámina de oro. No voy a seguir con todo el texto, pero así nos damos una cuenta de la importancia tanto del oro como del lapislázuli. Hace un ratito hablábamos sobre el lapislázuli. El lapislázuli no se encontró nunca en territorio egipcio y se importaba desde Afganistán a través de las caravanas. Bien, era el símbolo de la vida eterna, era el símbolo del más allá, y por eso las cámaras funerarias de las grandes tumbas del Valle de los Reyes, del que imagino habrán oído hablar alguna vez, el valle donde están las tumbas reales, las cámaras del sarcófago, la mayoría de ellas estaban pintadas en color amarillo dorado. Yo les he traído 3 de las más espectaculares. Esta, ¿cómo era? Esto, es que la técnica y yo... Esta, ¿veis? Bueno, este es el tamaño del pequeño sarcófago de Ramsés IV, para que se hagan una idea. O sea, ninguno de nosotros llegaría a poder ver la tapa. Bueno, pero al margen de eso, ven que tiene color amarillo dorado, la de la reina Tausert y el rey Segnat también, y la del famoso Seti I también. Es decir, el simbolismo no es oro, es amarillo, pero es el mismo color que le da vida eterna al faraón cuando fallece. Ajuares reales nos han llegado 2. Uno es el más conocido y el otro es el más desconocido. El de Tutankamón, que no es de los más importantes, pero es el que tenemos entero y al que tenemos que recurrir más veces. Nos sirve de indicación para decirnos que cuando el faraón era momificado, generalmente, una vez que lo habían envuelto en las distintas telas, tenía una serie de vendajes. Uno está así, otro por los lados, otros transversales, y en esos vendajes tenía que figurar su nombre para poder pasar al más allá. Bien, el ajuar de Tutankamón tenía esos vendajes en oro. A ver, ¿los ven ahí? Las manos iban forradas allí. Estos son los vendajes de oro y este es un pequeño detalle para que se hagan idea de la importancia de esto. ¿De dónde viene? ¿Qué era? ¿Cuál era la magia, el origen del nombre del oro? El oro se llamaba Nu. Su nombre está escrito aquí, que para que lo vean, no sé si lo ven desde lejos, esto es un collar. Estas son las tiritas con las que se ataría atrás y estas son las puentecillas que colgaban. Bueno, se ha hablado de que el origen vendría precisamente de esta zona. Esta zona era muy importante, es fácil de distinguir inclusive en el mapita que tienen, porque es donde el Nilo hace una curva muy importante. Bueno, esta zona fue una de las partes más importantes de la civilización faraónica, pero además
es que desde aquí llegaban caravanas y caminos de las minas de oro que estaban situadas en el desierto oriental. Y justo aquí nació una ciudad que hoy es una gran capital, la capital de Kena, entonces se llamaba Coptos, y era donde llegaban todas las caravanas con el oro y donde desde allí se distribuían a los distintos palacios, templos, lo que sea. O sea, era un centro de comercio aurífero de mucha importancia. Algunas de las piezas, de las más antiguas, está datada entre el 3600 y 3300, nos muestran que ya en aquel momento los grandes jefes se hacen pequeñas estatuillas forradas en oro. Realmente de esta estatuilla, son dos distintas. Esta es esta es la otra. Son pequeñas, pero lo único que nos ha quedado es la plaquita de oro que la revestía. Eran de madera y estaban todas revestidas de oro. Ya en ese momento algún jefe tribal, que no rey, ya se hace representar con estatuillas de oro. Y esta es otra de las piezas más importantes, es posiblemente la primera imagen importante de un dios, del dios Horus, que se va a encontrar en la ciudad sagrada de Hieracómpolis y que es toda de oro. Es una cabeza realmente espectacular, esta es la corona del dios Amón, y que será también una de las primeras que vamos a encontrar de ese periodo. ¿Cómo llegaba el oro a Egipto? Pues llegaba de dos maneras fundamentales. Una era de las minas, esa zona que les he marcado y otra que ahora vamos a ver. Y la otra eran los tributos. Los países extranjeros tenían que pagar con tributos y generalmente vamos a ver en muchas de las tumbas escenas como estas. Unos señores de color que llevan unas bandejas llenas de unos anillos de oro. Esos son lingotes de oro. Los lingotes tenían forma de un brazalete, macizo por supuesto, y eran como entraban en el país. Y es muy fácil encontrarnos en las tumbas una escena de un escriba tomando nota y aquí bandejas y montones de oro. Ese era el controlador y el jefe que controlaba todo lo que venía. Esos generalmente eran los supervisores del tesoro y en todas sus tumbas nos van a dejar escrito que él fue el supervisor del tesoro y todo eso. Y esto es un peso, un pesito para las balanzas. El oro, he dicho que venía de las minas, pero también hay una pequeña parte que era oro aluvial. Hay ríos importantes, no solamente el Nilo, sino de los distintos wadis. Los wadis son los lechos de los ríos que hoy en día están secos, pero hubo una época que tenían agua. Y al pasar por las zonas donde estaban las minas de oro, esos wadis arrastraban pepitas. Entonces, bueno, evidentemente, estos no son de la época de los faraones, pero me pareció muy ilustrativo para poner y ver cómo ahí están los señores dándole a las bateas. Y eso sí, esta imagen es una zona donde una vez hubo un wadi con muchas, digamos, aguas con restos de pepitas, y después de estar cribando todo el material, este es el paisaje que vemos hoy. Auténticas colinas llenas de todo el material. Pero realmente la mayoría del oro venía de las minas. Como decía antes, ¿se acuerdan de esta curva que les he mencionado? Estos son los caminos, uno de ellos, el más conocido, es el Wadi Hammamat, y estas son las pocas minas que había dentro del territorio de Egipto. Ahora les voy a explicar el porqué. Bueno, aquí les he marcado un poco más la situación de las minas. En esas minas se han encontrado restos de las cabañas de los mineros, restos de herramientas y las bocas de algunas de las minas. De manera que se puede saber bastante del tipo de vida que ellos llevaban y los trabajos que hacían, que vamos a ver. El resto del territorio, estamos aquí, si nos movemos más hacia el sur, en lo que ellos conocían como Nubia. Nubia es lo que hoy llamamos Sudán. Es el norte de Sudán y la parte de la segunda y la tercera catarata sudanesa, que entonces Egipto los tenía dentro de sus territorios. Bueno, ha habido sus más y sus menos, pero bueno, en la mayor parte del tiempo. Entonces el oro que venía de esta zona estaba dividido en tres partes. El oro de Coptos, ahí está la curva del Nilo, ¿se sitúan? Que es la parte de arriba, donde estaba el Wadi Hammamat y todo eso. El oro de Wawat, que ya está en Nubia, y es la zona minera, la zona aurífera por excelencia, que es donde se encontraban la mayoría de las minas, y el oro de Kush,
que incluía ya una parte de lo que podemos decir donde empieza hoy el lago Nasser. Conocen todos el lago Nasser, donde está situada la gran presa de Asuán. Bueno, pues toda la zona inundada, más o menos, estaría en ese lugar. Evidentemente, al moverse tanto tráfico de las minas, hay un momento a lo largo de la historia que en toda esta zona, Egipto hoy más o menos termina por aquí, la frontera egipcia. En toda esta zona van surgiendo una serie de fortalezas que son a las que van a llegar primero las caravanas, donde se va a distribuir, se va a trabajar algo el oro y además eran las que frenaban el avance de los pueblos que venían del sur. Unas fortalezas que debieron ser realmente espectaculares, y hablo en pasado, porque esas fortalezas estaban situadas donde hoy está el lago Nasser. Saben que cuando se realizó la presa hubo que inundar unos territorios, algunos templos se pudieron salvar, pero las fortalezas solo se pudieron estudiar. Y es una pena, porque eran tan espectaculares como la imagen que tenemos a la derecha. Enormes, muy grandes, estaban todas ahí, miren, una al lado, enfrente de la otra, generalmente estaban una enfrente de la otra, justo en con el Nilo en el medio, y eran las que precisamente iban frenando el avance de los extranjeros, de los posibles avances extranjeros, y las que controlaban todo el tráfico del oro. Las que se pudieron excavar se han encontrado, bueno, aparte, ciudades en el interior, viviendas, pequeñas ciudades, viviendas de militares, templos y talleres metalúrgicos. ¿Cómo se organizaban las expediciones para ir a buscar el oro? No sé si lo van a poder leer, pero yo se lo voy a leer, porque es que no sabía la distancia a la que iba a estar la pantalla. La organización de las expediciones que iban al oro fueron realmente impresionantes. Lo sabemos porque quienes las dirigieron, quienes tenían el honor de dirigir una de estas expediciones, nos lo han dejado grabado luego en sus tumbas. Habrá alguno que otro exagerado, eso lo sabemos, pero nos han dado suficiente información. Les he puesto abajo la imagen de uno de los... Es un supuesto mapa que lleva a una de las minas. Este sería el Wadi Hammamad que les he mencionado antes. Estas son las montañas que lo rodean, que son de un color muy oscuro, realmente espectacular. Y este sería uno de los mapas, posiblemente el único que tenemos, que llevaba a las minas. Y intervenían una serie de personajes. Estamos hablando de una expedición que a lo mejor llevaba más de 1000 personas. Entraban los prospectores, que primero tenían que detectar la zona de las minas. Tenían que intervenir los exploradores, los directores de los exploradores, los jefes de los exploradores, toda una estructura muy piramidal. Un ejército, una fuerza policial que los protegiera y además el apoyo logístico. Esta gente tenía que comer. Entonces ahí intervenían, a veces se ha traducido como jardineros. Serían agricultores que proveerían algún tipo de cultivo rápido, cazadores para dar de comer y matar los animales que hubiera por la zona, y sobre todo los cazadores de escorpiones. Sabemos, yo sé que los escorpiones no se cazan, se matan, no son tan grandes, pero eran muy peligrosos, tan peligrosos que realmente los nombran en más de un lado y hay un título que es médico para picaduras de escorpión. O sea que debía haber unos cuantos. Bueno, les he puesto aquí una veta de oro cuarcífera. El oro que se encuentra en esta zona está mezclado con el cuarzo. Era un trabajo, las personas que iban a trabajar ahí seguramente no iban voluntarios, serían condenados, prisioneros, adúlteros, pues era una de las penas para los adúlteros, y alguna cosa más. Y luego entraban los lapidarios. No son los que tiraban piedras. Imagino que todos saben que los lapidarios son los que cortan las piedras, las gemas. Eran los especialistas, porque el oro... Ahora vamos a ver todo el trabajo. Entraban los joyeros, y luego aquí les he puesto joyero en jefe del dominio de Amón y joyero en jefe de la divina de Atoratriz. El dominio de Amón se refiere al gran templo de Amón que había en Karnak. El templo empieza más o menos hacia el Reino Medio, echen un ojo a la cronología que les he dado, y a lo largo de toda la historia los distintos faraones fueron ampliándolos.
llegan a tener un poder realmente tan grande que hay un momento en que el gran templo de Amón posee entre sus propiedades la mayoría de las minas de oro, para que se hagan una idea. Pero hablaremos más de eso después. Y el jefe de la divina adoratriz, en un momento en que la historia de Egipto, el poder real se ha debilitado mucho, el rey se encuentra en la zona del delta, para que se hagan una idea, en la zona de Tebas, la actual Luxor, que es precisamente un poquito más abajo de la curvita del Nilo. En ese momento el poder está en manos de los grandes sacerdotes de Amón y de sus hijas, que van heredando un cargo, para resumirlo rápido, que serán las que tengan el título de las divinas adoratrices. Entre sus propiedades también estarán las minas de oro. Lo he resumido muy rápido, ¿no? Pero tampoco puedo. Bien, bueno, estos trabajos ya más o menos los he mencionado. Un gran cuerpo de policía, los escribas eran fundamentales porque eran los administrativos, eran los que tenían que tomar nota absolutamente de todo lo que se compraba, se vendía, se hacía y todo lo que ocurría. Cocineros, intérpretes, y bueno, pues les he puesto aquí una escorpiona grande, de las que habría bastantes en la zona. Herramientas, algunas se han encontrado en las zonas mineras. En un principio se trabajaba con este tipo de martillos de madera, de los cuales más de uno se ha encontrado en los museos. Cinceles, los primeros eran de cobre, imaginémonos el esfuerzo. Y en las zonas mineras también, sobre todo en los talleres metalúrgicos que les he comentado que había en los fuertes, nos vamos a encontrar moldes para realizar estos cinceles o hachas o los instrumentos. Se llevaba una contabilidad muy rigurosa del tiempo que se tardaba en estropearse un material, una herramienta, cuándo se la entregaban, cuándo no se la entregaban, todo muy calculado. En la apertura de una mina, una vez que la habían localizado, había que hacer, bueno, hoy diríamos, cuando van los sacerdotes y bendicen un edificio nuevo, bueno, pues ahí se hacía una ofrenda a los dioses, se hacía una ceremonia religiosa, se le daba un nombre. Evidentemente había que buscar, antes de abrir la mina, pozos de agua, porque lo fundamental era el agua, no solamente para la supervivencia de los trabajadores, sino, vamos a ver, para otro trabajo relacionado con el oro. Y el rey luego mandaba abrir las minas o las galerías. Aquí en la imagen les he puesto la boca de una mina. Ven que está reforzada con piedras, y para que se hicieran una idea del tamaño, les he puesto aquí un arqueólogo italiano, uno de los dos hermanos Castiglione, que son los que han localizado la mayoría de las minas que se encuentran en la zona precisamente del desierto oriental. Bueno, un dibujito para que nos hagamos una idea del trabajo que implicaba pasar a una mina, un poco así para imaginarnos, ya que no podemos tener fotografías. Pero sí he traído unos dibujitos que me parece que nos van a dar bastante idea. La boca de una mina, otra vez, con uno de los hermanos Castiglione, un dibujito de la gente picando las piedras con estos percutores, que se han encontrado mucho, que son piedras, se les hacía un hueco, o se hacía una modo de un asa, de un mango, para poder percutir, esos son los primeros, y una pared de una mina en la que efectivamente se ve todo el trabajo de ir machacándolo. Lo siguiente era, cuando se sacaban los trozos, los grandes cascotes, había que molerlos. Empezaban a machacar en estas especies de, podríamos llamarlo tableros, pero son de piedra. Fíjese que se colocaban aquí y a golpear como pone la figura. Ahí se empezaba a machacar más todavía, porque evidentemente había que transportar la menor cantidad de material posible. Lo siguiente era el molerlo, pues en una especie de molinos como estos. Estos son muy parecidos a los que se usan en algunos pueblos todavía para moler el grano. Se van girando así. Bueno, pues este trabajo parece ser que lo podían hacer también las mujeres. En este momento ya el tema estaba muy controlado y se hacía solamente dentro de unos recintos. ¿Ven que aquí hay un recinto de piedra? Se metían ahí adentro los trabajadores y estaban muy controlados, porque ya empezaban a aparecer lo que era la pepita de oro. Entonces se iba moliendo más. Y después se lavaba, y para eso también se necesitaba mucha agua. Esto lo han estudiado mucho, además de los hermanos Castiglione, que otra vez he dejado aquí, el francés Jean Bercouter, que fue el primero que empezó a hablar de lo posible lavado de oro, hasta que se encontró esta bañera. Más o menos sería algo así, que van tirando aquí el polvo,
con el agua, se va lavando, el agua se recircula y el polvo que se va recogiendo o las pepitas se van poniendo. Esto es como si fuera, como si estuvieran bateándolo en el río, exactamente lo mismo, solo que en unas bañeras. Son de gran tamaño y se han encontrado unas cuantas precisamente cerca de las minas del desierto oriental. Y después lo que quedaba se fundía. Han quedado restos de hornos, este es uno de los hornos, con unos crisoles muy pequeñitos, y ya era esto lo último, era lo más pequeño, el material más pequeñito, era lo que se empezaba a trasladar con las caravanas a las fortalezas. Ha pasado una, ¿no? Bien. Para que nos hagamos una idea, bajo el reinado de Tutmés III, dinastía 18, que quiera echar un ojito ahí en el año 34 del reinado, la datación se hacía en función del año de reinado del faraón. Si subía al trono un faraón, se empezaba desde el año 1 del rey tal, año 2, cuando se moría se empezaba con el siguiente, año 1, año 2, año 3. En el año 34 de Tutmés III se producen aproximadamente unos 50 kilos de oro. En el año 38 ya se han producido unos 270 kilos de oro, kilos, ¿eh? Y en el año 41, unos 301 kilos de oro. Claro, por eso ahora ya las minas de oro ya no tienen oro. Se lo han llevado todo. Parece ser que según la Cambridge Ancient History no se pasó de entre 300 y 400 kilos de oro. Ya está bien. Pero vamos a ver para qué servía el oro. Aunque esto ya se me sale un poquito de la época faraónica, esto ya es de periodo romano, lo he querido traer porque es muy significativo. Berenice Pancracia fue una ciudad, una legendaria ciudad tipo así El Dorado, que surgió precisamente al pie de unas minas. Se sabía que existían, se tardó mucho tiempo en localizarlas, se había perdido la idea a pesar de que se tenían mapas medievales, y se encontró precisamente en una zona casi en la frontera del hoy Sudán, en el medio de Nubia, y muy cerca del Mar Rojo. Este ya es el Mar Rojo. Entonces, bueno, pues está situada aquí. ¿Se acuerdan de la curvita? Ahí está. Hay una serie de mojones, bueno, este ya es más moderno, que señalizan un poco el camino precisamente a la ciudad, y nos vamos a encontrar una ciudad característicamente romana, con su... Todavía no se ha excavado del todo, ¿eh? Con sus calles perpendiculares, muy bien trazada y rodeada de fuertes. Fuertes que la custodiaban y que hoy, bueno, no podía traer tantas fotografías, pero hoy todavía se conservan bastante bien. Las minas de la zona de Berenice estuvieron funcionando hasta aproximadamente el siglo XIX, cuando los ingleses, cuando estaban por ahí dominando el terreno, intentaron seguir sacando oro hasta que ya no era más rentable conseguirlo. ¿Para qué se usaba el oro? ¿La ciudad romana, cómo se llamaba? Berenice, Berenice. con C. Vamos a ver los distintos usos que se le daba al oro. El oro, en el templo había gran cantidad de ritos. Los ritos eran exclusivos para los sacerdotes y para la familia real, para el rey, no para el pueblo. El pueblo no entraba en los templos. Se quedaba lo que hoy llamamos afuera de los pilonos, se quedaba en los patios exteriores y no tenía ningún tipo de acceso a los ritos que se realizaban en el interior. Pero en el interior había ritos muy complejos y la mayoría de ellos se utilizaba para eso, para esos ritos se utilizaban una serie de elementos, vamos a decir los ajuares de los templos. Prácticamente todos ellos debieron ser, porque nos han llegado muy poquitos, de oro. Estas tres piezas, que son muy chiquititas, son algo así como 10 centímetros, son realmente una preciosidad, son muy pesadas, están hechas con placas gruesas de oro, pertenecieron a una reina. Todos tienen en mente la gran pirámide, la de Keops, a su madre. La tumba de su madre, bueno, esa ya es otra historia, pero en ella se encontraron, entre otras cosas, estas tres piezas que se usaban precisamente para realizar los ritos en el templo. Sabemos que había muchas más, de hecho las imágenes en los templos en que los reyes realizan libaciones, ofrendas a los dioses,
son pequeños objetos de oro. Estos 3 que les he puesto se conservan en el Museo Británico. No son de oro, estos son de madera y están recubiertos de una placa finísima de oro. Pero para que nos hagamos una idea de cómo eran estos elementos. Había todo un rito cotidiano. Para empezar, las estatuas del dios que se encontraban en el último santuario lo más adentro posible tenían aproximadamente entre unos 30 y 35 centímetros de altura, había unas normas, y eran de oro. Estaban adornadas con piedras que hoy llamaríamos ornamentales, esas que se conocen como semipreciosas, y tenían todo un rito. Al dios había que despertarlo, lavarlo, ungirlo, vestirlo. En función de lo que se iba a celebrar, se le ponía un vestido o una tela blanca, roja, azul, en función de todo eso, y se realizaban las libaciones. Esos ritos se hacían delante de estas estatuas, de las que eso sí no nos ha quedado ninguna. Las normas de cómo tenían que ser nos han quedado grabadas en algunos de los grandes templos, y a modo de ejemplo les he traído unas estatuillas de dioses, Usheptis, que son todas de madera, forradas con una lámina finísima de oro, y todas ellas provienen del tesoro de Tutankamón. Tenemos que recurrir siempre a él porque es el que nos ha dejado más materiales. Bien, sigamos. Hay templos, como por ejemplo el gran templo del rey Seti I, dinastía 19, en la zona de Abidos, en la que vemos todos los ritos y todas las ofrendas que se hacían, como por ejemplo aquí vemos que el rey le está ofreciendo al dios una serie de piezas de oro. Al dios, además de lavar la estatua, ungirla y vestirla, había que ponerle las joyas determinadas para el rito que se fuera a celebrar, para la ceremonia que se fuera a celebrar. Y entonces vemos que nos están mostrando grandes collares, todos ellos de oro, con piedras ornamentales o vidrios, si tengo tiempo les contaré lo del vidrio, que formaban parte de las joyas de los templos. Esto también viene del templo de Abidos, no existe. ¿Ven que está haciendo una libación al dios con un vaso? Ahí lo vemos mejor. ¿Lo ven? Es un vaso ritual que lo vamos a encontrar en muchas tumbas. Aquí este sacerdote está haciendo una libación en una tumba en honor al difunto. Este otro tiene 2 más pequeños. Aquí hay otros 2 más. Y estos son los que nos han llegado. Los 2 de la derecha son en cobre, no son en oro, son pequeñitos. Pero el de la izquierda es de plata. Hablando de plata, podemos decir que era aún casi más valiosa que el oro, porque en Egipto prácticamente no había plata. La poca que quedaba estaba mezclada, la poca que se encontraba aparecía mezclada con la galena, y casi toda la plata venía de fuera. Pero esta nos ha llegado, y quizás este es el más bonito, el más espectacular. Es un modelo un poco diferente. Este es un vaso funerario, y apareció, es todo de plata, macizo, y apareció en el ajuar de 3 esposas del faraón Tutmés III, dinastía 18. Bueno, pues ya hablaremos también de ese ajuar, y que por supuesto aquí es donde figuran el nombre de una de las 3 damas. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Qué? ¿Esas reinas de qué origen eran egipcias? Sirias, posiblemente por el nombre. Lo Por sabías, la- si no, no me lo habrías preguntado. No, te preguntaba por la plata porque me ha llamado mucho la atención. 3 esposas extranjeras. Porque el otro día leí, no sé si es cierto, porque yo de Egipto ando corta. Por ejemplo, los sarcófagos de Yuya y de Tuya están cubiertos de plata. No, No sé son si- de madera forrados en oro. Mira, luego tenemos el debate. Son de madera forrados en oro. Bueno, algunos vasos más de libación para que vean el tipo que eran. Estos son también de plata, un poquito sobredorada, dicen. Estos sí son de oro completamente, pertenecen al ajuar del rey Susenes I. O sea, antes al principio les dije que habían llegado 2 ajuares reales. Uno era el de Tutankamón y el otro es de los reyes de Tanis. Mucho menos espectacular, pero no por ello menos importante. En este ajuar aparecen una serie de vasos rituales en oro de una maravillosa calidad,
perfecta confección, realmente impresionantes. Aquí tienen algunos. Estos seguramente son de origen oriental, pero esta copa, yo creo que a todos nos gustaría tomarnos un vasito de agua en ella. A ver. Sí. Y esta, por ejemplo, si nos fijamos en el templo que veíamos antes, vemos al rey que está haciendo unas libaciones con 3 vasos. Aquí tenemos uno de ellos. Algo nos ha llegado a pesar de las invasiones, los saqueos y los robos. Pero también el oro se utilizaba para adornar las esculturas. Como he dicho antes, los dioses había que vestirlos, había que adornarlos, y además generalmente las personas, vamos a decir de la nobleza, podían tener la posibilidad de depositar en el templo algún tipo de escultura, votiva, de animales o inclusive personales. Algunas de estas esculturas estaban adornadas con joyas, mejores o peores. Yo les he traído aquí 3 ejemplos de un brazalete de madera forrado en oro, es muy pequeñito, de una parte de un collar, es muy pequeñito también, y un collarcito, muy chiquitín, pero de oro. He traído unas esculturas, solo he encontrado gatos, ¿qué le vamos a hacer? La diosa Bastet, que generalmente se adornaba con pendientes, es decir, con joyas auténticas, es decir, que se le colocaban esto. Es muy fácil que aparezcan, por ejemplo, en las salas de subasta. No se debería, pero suelen aparecer. Y luego vamos a hablar del oro del honor. El oro daba vida, era la carne de los dioses, pero además era tan importante como para tener un significado realmente, para que lo encontráramos inscrito en muchas tumbas. Voy a leerles el trocito este, porque esto es que me parece que desde ahí no lo ven. El rey Ujerperkere, Tutmés I, triunfante, me dio de oro 2 brazaletes, 4 collares, un brazalete, 6 moscas, 3 leones, 2 hachas doradas. Y luego el de abajo dice, él me dio oro por mi bravura delante de todo el mundo, es decir, que lo están condecorando, y dice lo siguiente, del oro más fino, un león, 2 collares, 2 moscas y 4 brazaletes. Nosotros, hoy en día, bueno, se premia a los militares con unas medallas, con algún tipo de diploma. Bueno, pues entonces, las medallas y los diplomas eran unas moscas de oro, este es el dibujito de una tumba que estaba bastante perdida, y unos pequeños leones. Quienes lo recibían lo han dejado registrado en sus tumbas, en ocasiones, en imágenes, aquí no lo vemos muy bien, pero ese es un collar que tiene una mosca en el medio y 2 leones. Aquí lo tienes. Este es otro. Y deja registrado que eso se les entregó delante de todo el mundo, es decir, que todo el mundo lo podía ver y que tenían ese tipo de condecoración. Estas son las únicas moscas grandes que nos han llegado, que no son amuletos. Tienen unos 10 centímetros de altura, están hechas de una placa de oro realmente gruesa, no sé si muy pesada porque desgraciadamente no las he tenido nunca en mi mano, pero háganse una idea. Bueno, pues estas 3 moscas aparecieron no en la tumba de un general, sino en la tumba de una mujer, en la tumba de una reina. Hay un periodo histórico entre, digamos, el llamado segundo periodo intermedio, dinastía 17, en la que hay una lucha de poder entre los reyes que se han situado en el delta, que algunos libros dicen los invasores hicsos, de eso habría mucho que hablar, y los reyes en Tebas, los grandes príncipes tebanos, recuerden que Tebas es la de hoy Luxor, que se rebelan para echar a los hicsos. Hay un rey, el rey Seqenenratao, que se va a la lucha, evidentemente por el aspecto de su momia fallece en la lucha, y deja a su esposa al cargo para dominar y frenar al resto de los príncipes tebanos, la reina Ajotep. Para hacerlo un poco rápido, fallecerá un supuesto hijo o cuñado de Ajotep, subirá al trono el hijo de Ajotep, el rey... se me ha ido el nombre. Ya me acordaré, lo siento.
es igual, que fundará la dinastía 18. Bien, en una historia también casi rocambolesca de saqueo de una tumba, aparece el sarcófago de la reina Jotep con sus joyas. No se sabe dónde está la tumba, pero entre las joyas se encontraban estas 3 moscas, es decir, la reina recibió condecoraciones militares por haber sido brava y haber parado a los príncipes tebanos un poco rebeldes. Según la rey Amose, el rey Amose le dedica a su madre una gran estela. Una estela es un documento de gran tamaño, tiene 2 metros de altura, un pedazo, una pared en la que escribe, y se la dedica a su madre, a la reina Jotep, por el gran valor que tuvo en el medio de la lucha y para haber frenado los rebeldes príncipes tebanos. O sea que aunque fueran un poco exagerados los egipcios, siempre hay que tomarlo con pinza, escribiendo algo hizo la reina Jotep, y la premiaron a ella con el oro del honor, o eran de Amose que se los dedicó a la madre. Seguramente no lo sabremos nunca, pero son una de las piezas de orfebrería más espectaculares y más bonitas que podemos ver, y además nos dan una idea de cómo eran las famosas moscas que le daban a todos estos personajes que no lo han dejado grabado en las tumbas. Pero también han hablado, antes leía algo de 2 brazaletes. Estos brazaletes, este es del general Yehuti, conservado en el Museo del Louvre, son también muy característicos, son de oro, bastante gruesos, y los suelen llevar en la muñeca. Cuando están representados en sus tumbas, los muestran. Pero hay más. Esta es una escena que nos vamos a encontrar muchas veces en una tumba, y es un caballero que está con las manos levantadas, que tiene en el cuello algo que parecen ser muchos collares, y generalmente hay unos sirvientes que además le llevan más. Es una escena que vamos a ver mucho. Bueno, pues este caballero, que cuando hace esta escena era el gran general Orenfet, para que se hagan una idea, el general de las Fuerzas Armadas de Tutankamón, que luego será rey. Este señor está recibiendo el collar Sheviu. El collar Sheviu lo suelen recibir también como gran premio de honor, y todos los que lo recibieron, además de poner una escena parecida a la de Orenfet, con las manos levantadas mientras se lo están colocando, en las esculturas con las que se han retratado lo vamos a ver siempre. Aquí tenemos 3 caballeros. Dos se encuentran en el Museo de Luxor y el otro en el Museo de el Museo de Berlín. Si miramos los cuellos, ¿ven que parece que tengan una bufanda? Bueno, pues no son bufandas, son collares de oro. Pero también se han retratado con brazaletes. Son los brazaletes también de oro que les donó el rey como gran premio al valor. Este además tiene otro aquí. Para que nos hagamos una idea, estos son los únicos collares Sheviu que nos han llegado. El de la izquierda es un collar que si yo me lo pusiera me llegaría más o menos hasta aquí, o sea que son largos, son pesados, a pesar de que las puntas son como si fueran, imagínense unas lentejas muy grandes con un hueco muy grande y que están ensartadas con unos hilos muy gordos. Bueno, pues la de la izquierda pertenece a la dinastía 17, la época de la reina de las moscas, y aparece en la tumba de una reina. Es una reina cuyo nombre lo desconocemos, se encontró a principios del siglo XX y no se sabe más, solamente se sabe que ella también tenía un collar Sheviu. El de la derecha es del rey Susenes I, de Tanis, el que tenía todos esos vasos de oro que les he puesto antes. Es un Sheviu realmente espectacular porque tiene 7 hiladas, tiene aquí una placa muy grande que es la que sirve para cerrarlo y tiene una gran cascada de cadenas. Pesa más de 8 kilos. ¿Se imaginan el rey entrando en el templo con todo eso puesto delante? Es el más espectacular. En el enterramiento de Susenes aparecieron 3 de estos, no tan grandes como este, y en el de uno de sus hijos, que también estaba enterrado al lado, aparecieron otros 3. Son los únicos collares que tenemos, pero que sabemos que lo recibieron no solo hombres, sino también algunas mujeres. Para que se hagan una idea, les he traído el detalle de las cadenas.
el cierre de otro, no es el que acabamos de ver, es otro parecido, ven que es hueco y por dentro están las hiladas. Y aquí, por supuesto, está el cartucho del rey con incrustaciones y todo esto. Es una pieza realmente, verla y uno se queda enamorado, pero 8 kilos en el cuello. Madre mía, yo no lo podría llevar. Y luego el oro se usaba para los ajuares. Ajuares, bueno, nos han llegado muy poquitos, pero algunos realmente no tienen desperdicio. Hay una necrópolis que es conocida como la necrópolis de Dashur, en la que hay unas 7 pirámides, que empieza a ser construida en la dinastía cuarta. Para que se hagan una idea, las construye el padre del que construyó la Gran Pirámide, el padre de Khufu, y hay otras que son del Reino Medio. Alrededor de las del Reino Medio, a finales del siglo XIX, 1898, el arqueólogo Jacques de Morgan realizó unas excavaciones en las tumbas que estaban situadas alrededor de la pirámide. Parecía que eran de la familia real, porque estaban muy unidas a la pirámide, y en Egipto, cuanto más cerca del enterramiento real, más familiar estrecho. Bueno, resultaron ser las tumbas de 7 mujeres de la familia real, unas esposa, hijas, no se sabe. Pero lo que sí es espectacular son las piezas de orfebrería que encontramos en este ajuar, como esta diadema. Esto es una diadema que tiene una parte como una especie de arbolito que sobresale por atrás. Les he traído algunos detalles para que los puedan ver. En el Reino Medio es el momento, se puede llamar artísticamente la edad de oro de Egipto. Es el momento en que todo lo que se hace está hecho con mejor calidad, con más cuidado, con más profesionalidad. De hecho, esas piezas, si no estuvieran como están ahora mismo en el Museo de Cairo, las hemos visto hace poco, con una antipolvo, pero bueno, al margen de eso, son realmente impresionantes, son espectaculares, y así debieron quedar esas chicas, yo siempre las llamo las chicas de Dashur, cuando las lucían. Esto que vemos aquí son pequeñas incrustaciones hechas con unas finísimas láminas. Ahí entraban los lapidarios, los buenos lapidarios, que pegaban en los huecos precisamente las turquesas, las cornalinas, esta también, aunque son verdes, son turquesas, y este es el buitre que está aquí arriba. Yo siempre me imagino cómo irían esas chicas, espectaculares. Esta es otra, esta hasta es más bonita todavía. Fíjense que lo único que tiene realmente rígido son estas flores, y todo lo demás está ensamblado así. ¿Lo ven que son alambres de oro? Son hilos de oro. Esto es esto. Y estos son otros detalles. La llaman como la diadema flexible, porque es totalmente flexible y es del mismo periodo. Son únicas, no se han encontrado otras piezas. Se ha hablado de que si podían venir de Oriente, los joyeros, pero realmente no se sabe mucho. La cuestión es que, a lo que vamos, están hechas todas íntegramente de oro. Hay que tener en cuenta una cosa. Los talleres de oro estaban o en el palacio o en el templo. Y el único que podía dar permiso para comprarse una joya, para encargarla o para regalarla, era el rey. De hecho, generalmente las joyas de las mujeres de la familia real llevan todas el cartucho del rey que estaba reinando en ese momento y que se las juró, que permitió que se les donara. Este es otro collarcito que está hecho con amuletos y que es realmente... Bueno, a mí es que las joyas me gustan todas, o sea que... No hablo con... Y este es otro que ha dado mucho que hablar. Es del mismo ajuar de la dama que tenía las 2 diademas, porque esto es filigrana. Y son las primeras piezas que nos vamos a encontrar en la joyería faraónica, las primeras piezas que nos han llegado, con la técnica de la filigrana, que hasta entonces no se conocía. Y esto es granulado, porque lo que vemos ahí son minúsculos granitos de oro. El granulado, generalmente el más conocido, es el de los famosos etruscos. Este es muy anterior, pero también existía en esta época. ¿Y el centro del blanco? A ver, el blanco
Esto se ha dicho que podría ser un esmalte, y te digo que podría ser porque no han dado a nadie permiso para estudiarlas. Pero lo que pasa es que los egipcios no conocían el esmalte. Entonces es muy posible que sea un trabajo de incrustación como lo que veíamos antes, pero que sea prácticamente perfecto. Pero como no se lo dejan estudiar a nadie, nos quedaremos con las ganas. Y esto es un cinturón. Todas las mujeres, o la mayoría de las mujeres que se lo podían permitir, llevaban un cinturón de fertilidad. Lo vamos a ver muchas veces en las representaciones. Seguro que habrán visto alguna vez una representación de una tumba, una fiesta y unas chiquitas desnudas generalmente que les están ofreciendo collares o frasquitos de algo, perfúmenes a las damas que están en la fiesta. Las niñas siempre van a estar desnudas y siempre van a llevar el collar, el cinturón. Parece ser que se llevaba sobre las caderas, son muy anchos, y que servían para atraer fertilidad, porque eso era lo más importante y necesario para la mujer en Egipto. Lo que pasa es que los normales estaban hechos con pequeñas conchas y los de la familia real estaban hechos de oro. Entonces, las piezas o eran conchas o eran panteras o felinos. ¿Ven que esto es una cabecita de un felino? Y que esta es otra. Y al otro lado tienen otra. Este es el cierre. Se hacía con un molde por el otro lado, están las dos cabecitas, se le soldaba una placa y con una hendidura. Y esta otra es igual, solo que esta tiene una lengüeta. Deslizaba una dentro de la otra y una vez que está cerrado, no se ve cómo se ha cerrado. Y luego ya esto, no me pude resistir a traerlo. Esto es un cubre peluca. Antes hablamos de las 3 esposas extranjeras de Tutmés III. Bien, este ajuar, también tiene una historia de novela. Aparece, saqueo, no saqueo, aparece en el mercado negro, lo compran todo. La cuestión es que la mayoría del tesorillo lo compra el Museo Metropolitan, que en ese momento empezaba a aumentar su colección egipcia, y se lo llevan todo para allá. Durante muchos años no sabían para qué servían estas piezas. Hasta que a Herbert Willock, un conservador que llegó al director del museo, se le ocurrió ensamblarlas a esto, que parece una palmera, es esto, es la parte de arriba, y que formaba un cubrepelucas. Lo que pasa es que había suficiente material como para hacer 3, porque las mujeres eran 3, las enterraron juntas, de ahí que se sospeche realmente de cómo murieron, muy sospechoso, y las 3 tenían un ajuar muy parecido, triplicado. Bueno, pues estos huecos estaban también adornados con colores, pero en este momento ya estamos en la dinastía 18 y ya se usa como decoración un elemento de lujo que posiblemente se ha traído desde la zona de Oriente, el vidrio. Para nosotros el vidrio son las botellas que reciclamos, pero para ellos el vidrio opaco de colores empezaba a sustituir las piedras como la cornalina, como la turquesa o como el lapislázuli en algún momento, y sirven para decorar las joyas, tan valiosas como para hacer para las esposas del rey. Y estos son joyas funerarias. El oro se va a usar eminentemente también para las joyas funerarias, solo que van a ser muy distintas. Van a ser láminas muy finas, esto representa un collar, pero son muy finitas, tan finitas que el collar se nos podría doblar en las manos. Pero también tiene otro tipo de buitres, tiene sandalias y les cubrían los dedos de las momias también con los diles estos de oro. Son realmente unas piezas magníficas. Voy a pasar un poco rápido sobre algunos ajuares para que no se harten de ver piezas de joyería, pero he querido traerle, pues, aunque parezca un poco, no sé, fea la foto, esto es una momia, un collar, un brazo y otro brazo. Son 2 brazos colocados así. Son los brazos de Tutankamón. Y esto es lo que había en los brazos. Si vemos la técnica del trabajo del oro, aquí nos volvemos a encontrar granulados. ¿Recuerdan lo que veíamos antes? Y estos pequeños escarabeos de oro son de menos de medio centímetro.
están hechos con molde, para que veamos cómo llegan a trabajar realmente en la orfebrería las piezas de, bueno, por supuesto, miren el pedazo de lapislázuli que tenemos aquí. Estos son realmente impresionantes. Esto es uno de los cofres, una caja y un batiburrillo de piezas como estas. Colgantes, joyas de oro, muchísimas. Voy a ir un poquillo rápido. Pero también el oro servía para hacerle regalos al rey. El rey celebraba su cumpleaños y aquellos que tenían el permiso para hacerle el regalo podían ofrecerle, como en esta tumba de un tal Jeruel, en el que vemos a Amenhotep III, dinastía 18, al dueño de la tumba, Jeruel, que lleva en las manos, está muy dañado, unos colgantes. ¿Ven que son unos collares? Bueno. Ahora sí los voy a mostrar. Esto son dos fotos del ajuar de Tutankamón. Son unas bolsitas de tela. Esto es una bolsita de tela y esta es otra. Y lo que hay adentro es una pieza que sobresale por aquí y por aquí. Son dos piezas distintas, ¿vale? Esto es lo que había dentro. Es decir, estos pectorales, llamados así porque son los collares que venían aquí, tenían entre unos 15 centímetros y hasta 25 de ancho en el ajuar de este rey. Generalmente aparecieron todos en su fundita y sin el collar. Si nosotros miramos el templo de Seti I, del que les mostré antes, cuando está donando al rey una serie de joyas, vamos a ver que le está donando piezas muy parecidas. Eran regalos de los súbditos, eran elementos rituales del rey, o eran para las ceremonias en el templo. Posiblemente no lo sabremos nunca. Había 7 de estos. Y luego, en el ajuar de Susenes, nos vamos a encontrar 5 de estos. Parecen normales, parecen corrientes, los detalles no son muy buenos, son todos iguales, con un escarabeo alado. El escarabeo era el símbolo del resurgir, era el símbolo que reproducía el escarabajo de la patata, deja sus huevitos, cuando va con las dos patitas delanteras, hace con excrementos una pelota y ahí deja los huevitos, de ahí nacen. Por lo tanto, para Egipto eso era el renacer, era el dios, era el sol. Y esa es la representación. Generalmente vamos a ver un círculo, pero Susenes quiso poner su nombre. Este es el del collar de los 8 kilos, para que se hagan una idea. Este es un elemento decorativo muy común, porque lo vamos a encontrar en algunas tumbas, y en la tumba de Tutankamón, en una escena muy romántica con su esposa, que él también lo lleva. Es decir, que este fue un modelo muy corriente, pero son piezas muy pesadas. ¿Y este por qué no se mueve? Bueno, se me han mezclado. Bueno, luego hay otras piezas con cadenas, con incrustaciones. Esto perteneció a un gran sacerdote, es decir, que los grandes sacerdotes, como llegan también a un reinado con mucho poder, también llegan a tener grandes posesiones. Y también el oro lo vamos a encontrar en la escultura. Esculturas no de dioses, sino de reyes. Alguna nos ha llegado, esculturas que generalmente van a ser de bronce o de cobre mezclado, y lo vamos a encontrar con decoraciones de oro en el faldellín, en la cobra o en lo que está ofreciendo. En este momento el rey, esta no es de bronce, es de plata, está ofreciendo una estatuilla de una diosa. ¿Ven que es una mujer en cuclillas con unas plumitas? Si no lo ven, créanme, es una mujer en cuclillas con plumitas. Es la diosa Maat, es la diosa de la verdad, de la justicia. Es la diosa que él le está ofreciendo justicia y verdad a los dioses. Bueno, es un simbolismo que no vamos a explicar mucho más. Pero fíjense cómo hay detalles de oro que han ido decorando la escultura. Este es otro, menos agraciado, un poco más feucho, pero nos vamos a encontrar con muchas de ellas que las láminas de oro se utilizan también para decorar sus esculturas. Y esta es posiblemente la más espectacular de todas. Hemos hablado de las divinas adoratrices, esas mujeres que llegan a gobernar, que llegan a tener un gran poder en Luxor, y esta es una de las más famosas. Esta es Caromama. Es una estatuilla de unos 60 centímetros que se encuentra conservada en el Louvre y que, como pueden ver, es de bronce,
pero fijémonos en el tipo de atuendo que tiene. Bueno, se ha estudiado en el Louvre y se ha llegado a la conclusión de que, ahora lo vamos a ver con más detalle, pero las distintas piezas que la decoran están hechas con diferentes aleaciones de oro. El oro llega en naturaleza a veces mezclado con un poquito de plata, con un poquito de cuarzo, con un poquito de cobre, y en función de eso tiene colores distintos. No los sabían separar bien, pero sí los utilizaban a modo de decorar, es decir, podían decorar una pieza con un oro más rojizo o con un oro más amarillo. De hecho, en algunos pendientes de Tutankamón se ve. Bueno, pues eso es lo que han utilizado aquí. Las distintos tipos de aleaciones, para ellos era el color del oro, es lo que utilizan para decorar la parte superior del collar, la parte de atrás. Aquí nos está representando uno de los grandes collares que se llevaban en las fiestas o en las ceremonias. ¿Se dan cuenta? Las florecillas y todo esto. Y el vestido que tiene, que es como de unas grandes alas que la cubren y la protegen. ¿Las ven aquí las alas? Pues estas serían las plumitas de las alas, que están hechas además con distintas incrustaciones de oro, de plata y de cobre. En algunos templos ya, como decimos nosotros, de romanos, porque los romanos gobernaron Egipto, vamos a ver muchas veces que hay un rey que está ofreciendo al dios 2 espejos. Bueno, los espejos han aparecido en los ajuares muchísimos. Yo solamente quería mostrar, era un vínculo con la diosa de la belleza, con la diosa del amor. Yo he querido traerle algunos de los espejos porque alguno realmente es espectacular. Este es del Reino Medio, aparece en los tesoros de Dashur. La cabeza es de oro. Este es de una de las 3 esposas de Tutmés, las chicas esas de las que hablábamos antes, las 3 reinas. Todo lo que sería el mango es de oro, y este ya es muy posterior, es con una aleación de oro y cobre. Es decir, estamos viendo todos los usos que se le daba al oro, al preciado material. Bueno, esta les he traído. Yo este lo llamo el feíto, porque si miramos aquí la diosa Hathor y la miramos aquí, mucha diferencia, ¿verdad? Esto es Reino Medio, que es lo que yo les dije, la edad de oro del arte de Egipto, y esto es Reino Nuevo. Mucha diferencia. No. Bien. En algunos de los templos sabemos que cuando venían los reyes de las grandes batallas, en agradecimiento al templo les donaban muchas cosas y además aumentaban mucho el tesoro. En el templo de Ramsés III, dinastía 20, conocido como Medinet Habu, vamos a ver que en esta pared, ahí adentro se guardaba el tesoro. Afuera, Ramsés III hace grabar todos los modelos y cantidades de vasos de oro y plata que él dona al templo. Y anterior a ese, en la dinastía 18, Tutmés III, cuando llega de las guerras con los mitanios, con los hititas, también hace grandes donaciones al templo. Entre ellas, pues 2 obeliscos, no sé cuántos templos, miles de esclavos, vacas lecheras y collares de oro. Los collares de oro son estos. Y estos palitos son los miles. ¿Dónde iba a parar todo este oro? Bueno, pues con tantos saqueos, tantos robos y tantas cosas, pero a pesar de eso, de vez en cuando aparece un tesorillo. En los años 20, en esta zona del delta, este es el delta del Nilo, apareció este tesorillo, aunque en su mayoría es plata. Lo he querido traer porque aquí tenemos otros objetos, no se sabe de dónde salieron, pero lo más probable es que fuera un tesorillo perteneciente a un templo que en un momento de invasión o de saqueo lo guardaran, lo enterraran, como pasa muchas veces con los ajuares romanos, y apareció. Hoy se conserva prácticamente todo en el Metropolitan. Hay vasos de plata, hay vasos de oro, hay realmente maravillas, casi todo es de plata con adornos de oro. Y luego ya lo último, o lo penúltimo, ¿han cansado ya? No. Queda un poco, queda un poco. La hoja de oro. Para trabajar el oro se agarraba la pepita y había que aplastarla a base de martillazos sobre algo más o menos blando.
y había que seguir alzándola hasta que había una placa de oro. Por eso yo he dicho muchas veces la placa de oro, hoy la llamaríamos una hoja de oro, solo que para nosotros la hoja de oro es el pan de oro, que es muy finito, y acabamos de ver piezas como las moscas en los que la placa era bastante más gruesa. Bien, estas placas en distintas medidas llegaron a conseguir media micra a base de golpear. Hay representaciones en las tumbas. Con esto se revistieron muebles, capillas y todo tipo de elementos. Entonces, aparte de más estatuillas de dioses de las que había en el tesoro de Tutankamón, vamos a tener capillas. No sé si han oído hablar alguna vez de que Tutankamón estaba dentro de 3 sarcófagos. Esos 3 estaban adentro de otro de piedra y eso estaba conservado adentro de 3 capillas. Cuando digo capillas digo unos elementos que llegarían hasta el caballero... Llévate la mano, hasta aquí. Bien, esas capillas son de madera, pero están revestidas de placas de oro. En este momento las están moviendo para llevarlas al nuevo museo. No sabemos cómo las van a conservar, pero bueno, bromas aparte. Son de gran tamaño y estaban revestidas con placa de oro. Si nosotros miramos las paredes de los templos, nos dan muchísima información. Eran de gran importancia la gran cantidad de festivales y fiestas con procesiones y espectáculos que se realizaban de templo en templo. Había auténticos recorridos como las estaciones de una procesión. Entonces nos muestran que los sacerdotes sacaban afuera al dios metido dentro de una capilla. La estatua de esa que nunca se veía iba afuera, la metían en una capillita, aquí la tenemos, la colocaban sobre una barca, pero era una barca que a lo mejor tenía, la más grande que se sabe, hasta unos 7 metros, en madera, y esa barca era como hoy se llevan los pasos de Semana Santa. Lo llevaban sobre unas parihuelas los sacerdotes. Aquí los tienen, los ven los sacerdotes, calvitos todos ellos, que llevan la barca y ahí va la capilla, que era de madera con oro, y se paseaban. Había estaciones, había celebraciones dentro de las procesiones, las paraban sobre un pollete y ahí estaban. Bueno, de estas informaciones hay muchísimas. Esas capillas no nos han llegado, pero tenemos aquí en este dibujo, se ve mejor, una barca, una capilla y ahí adentro estaba situada la estatua del dios. Esta de la izquierda es una capilla de, no sé si tiene 1,5 metros de altura, puede que 1,80, y adentro de esa capilla se conservaban los vasos canopos con las entrañas, las vísceras, gracias, de Tutankamón. ¿Saben todo lo que son los vasos canopos? Las vísceras se momificaban y se colocaban ahí adentro. Eso estaba dentro de una especie de caja de alabastro y eso estaba ahí adentro. Esto es madera forrada con placa de oro. Y estas dos son mucho más pequeñas, pero son las capillitas en las que se encontraron todas las estatuillas que les he mostrado antes. Cada una de ellas, o la mayoría, estaban colocadas ahí, de madera, cubiertas con placa de oro y todas trabajadas con escenas muy interesantes. Pero los templos también se adornaban. Los templos, según nos dicen los textos, yo creo que he traído... Bueno, los templos estaban todos pintados de colores. No sé si lo saben, pero hoy los vemos sin colores, pero al igual que los griegos y los romanos, todos de colores. No vamos a leerlos todos, pero les voy a leer una biografía, un trocito de una biografía de Ineni. Dice: sus puertas, está hablando de un templo, fueron levantadas de cobre hechos de una hoja, y esa. Las partes también eran de electrón. Ahora les explico. Yo inspeccioné lo que su majestad hizo: bronce, cobre asiático, collares y vasos. El electrón es el oro cuando aparece en la naturaleza con un 25% de plata. Como es más blanco, los egipcios lo consideraron otro metal, lo consideraron electrón. Y aquí nos está diciendo que las puertas de los templos, las grandes puertas, tenían las jambas, el suelo y el techo decorado con piedras, con grandes piezas de cobre, grandes placas de cobre, adornos de oro, es decir, que las piedras estaban en muchas ocasiones forradas con oro. De hecho, se han hecho en las excavaciones, se han investigado, este es el templo de Karnak.
Estas son columnas. En la parte de abajo, aquí, se han encontrado restos de los huecos donde se enganchaban las placas, porque la parte de abajo de esas columnas estaban forradas con placas de oro. Dentro del mismo templo, unas jambas que hay de una antigua puerta de la que ya no queda nada más que estos trozos, en la parte de aquí abajo, aquí tenemos un detalle, esa parte es donde se enganchaban los ganchos que necesitaban para colocar las placas de oro. De esos hay muchos. Y luego tenemos los obeliscos. Los obeliscos nos cuentan las crónicas que en la parte de arriba, este es el que está en Heliópolis, en Egipto, y este es el de Ramsés II que está en la Plaza de la Concordia de París. Bueno, pues los franceses le han colocado en la puntita lo que sabemos que tenían los obeliscos. Estaban forrados justo en la punta, que la punta tenía más de 1,80 m posiblemente, estaban forrados de electrón, de ese oro que he mezclado con plata. Pero alguno de los obeliscos sabemos que estaba forrado enteramente. Es uno de los creo que era de Hatshepsut, de los colocados en el templo de Karnak. Y tenemos este dibujo que nos muestra el tipo de enganche, cómo estaban agarradas, porque los huecos todavía quedan en el obelisco. Hay algunos relieves de los templos egipcios, no sé si alguno ha estado en Egipto, están todos forrados, todos llenos de inscripciones por todas partes. Por eso sabemos tantas cosas, los egipcios escribían mucho. Bueno, pues hay sitios como este, donde los arqueólogos piensan que también esos trozos estaban adornados con placa de oro. Una imagen del templo de Karnak. Hoy hemos hablado antes del dominio y del poder económico que llegan a tener los grandes templos. Para que se hagan una idea, en la época de la dinastía 20, Ramsés III, que siempre imitó a Ramsés el Grande, Ramsés II, le hace tantas donaciones como que, por ejemplo, en el templo de Amón, que es el de Karnak, les dona un 5% de todo el oro que se extrae de las minas. De la plata se da el 14%, muy poca plata se sacaba en Egipto. Al templo de Ra, entre un 41% de oro y un 48%. Al Deptá, un 7% de oro y un 9%. El Deptá estaba en Memphis, la capital administrativa de Egipto. Es decir, recibían tantas donaciones que esos templos se convierten en auténticos poderíos económicos, en tierras, en esclavos, en posesiones, en minas de oro, y llegan a ser más poderosos. De ahí que luego los grandes sacerdotes de Amón pasen a tener realmente más poder que el rey. El templo de Amón también va a ser propietario de las minas, por ejemplo, en este caso de turquesa y cobre que están en el Sinaí. Esas minas todavía están dando turquesa, cobre y malaquita. Y el de Abidos, que hemos nombrado antes, será propietario de parte de las minas que están por aquí. ¿Se acuerdan de la curvita? Por ahí. Cuando Tutmés III vuelve de sus guerras con la zona de Mitanni, en agradecimiento a ese que había regalado miles de collares y eso, también le regala 3 ciudades al templo de Amón, ciudades conquistadas en Siria. La ciudad de Nujes, Genoa y Erenquero. Bien, eran 3 ciudades muy ricas y las ciudades tenían que pagar tributos. ¿Se acuerdan de los anillos de oro de los que empezamos a hablar? Bien, pues todos esos tributos, como le ha regalado las ciudades al templo de Amón, esos tributos van a ir al poder del templo. Pero el oro desaparece. ¿A dónde va a parar? Bueno, pues pasan muchas cosas. Ha habido invasiones. Egipto con el tiempo es invadida 2 veces por los persas, por los asirios, luego vendrán los griegos, que los considerarán poca cosa, los romanos, que solo lo consideran el granero de Roma, etc. Entonces, no podemos pensar que cuando lleguen todos estos saqueos, el oro todavía estaba allí. Hay muchos papiros, este es uno de ellos, es el papiro Abbott, que nos habla de los saqueos de las tumbas. Las tumbas serán saqueadas al poco tiempo de ser cerradas. Hay muchos juicios, y en los juicios se sabe que participaban desde el alcalde de la ciudad, que era el alcalde de Tebas, hasta los policías que tenían que cuidar las tumbas,
hasta los obreros de la ciudad de Deir el Medina, que es la ciudad de los trabajadores, la ciudad que hay en Tebas, en Luxor, y donde vivieron los hombres, los artesanos, los especialistas que construyeron las tumbas. Toda esta gente participaba, todo el mundo robaba, y cuentan, y yo robé esto, y yo robé lo otro. Claro, ninguno lo contaba voluntariamente, dicen también la de palos que le daban a unos o a otros. Nos lo cuenta, por ejemplo, el papiro Abbott, el papiro Amherst, llevan los nombres de los personajes que compraron los papiros, los investigadores. Este nos cuenta, en el año 13 de Ramsés III, nos cuenta que entran en la tumba del rey Sobekensaf y de su reina, entran en la tumba, abren los sarcófagos, roban las momias y después, para que no se notara que las habían robado, les prenden fuego. Curiosamente, cuando los ladrones salían corriendo de esta tumba, se les debe haber caído un atito, un pañito, con un escarabeo muy grande de oro. Apareció a principios del siglo XX, en unas excavaciones del siglo XX, afuera de la tumba, y hoy se conserva en el Museo Británico. Después el papiro Mayer también nos habla de los robos en Deir el-Bahari, en Ramsés VI, es decir, los mismos en épocas de pérdida de poder real. Termina el reino antiguo, la época de las pirámides, está el llamado primer periodo intermedio, un bajón, revueltas. La gente robaba, ¿y a dónde iba? Pues a donde sabían que estaba el oro. Y he querido dejar un poco para el final lo más espectacular. Imagino que todos habrán visto alguna vez estas imágenes. Tutankamón fue un rey poco importante, pero tuvo la suerte de vivir en un momento muy revuelto. Su antecesor, dicen que su padre, había provocado un cambio de capital, de religión, de estatus muy grande. Este es un chico cuando sube al trono, no sabemos, nunca lo sabremos, si realmente él o quienes le rodeaban consiguen que vuelva a la antigua religión, al poder de Amón, del templo de Amón, etc. Que vuelva para atrás. Lo entierran rápidamente en una tumba que no era para él, imagino que esto lo saben todos, y estaba metido su momia dentro de 3 sarcófagos. 2 eran de madera, forrados en oro, con mayor o menor decoración, y el tercero, el más profundo, donde precisamente estaba la momia, era este, y era de oro. Todo de oro, no había nada de madera. No sé si eran 300 kilos, 400 o 700, da igual. Dicen los investigadores actualmente que ese sarcófago es reutilizado y que por lo tanto es muy posible que realmente se utilizara para el tesoro del rey anterior, de su esposa Nefertiti o de muchas más cosas. Posiblemente no lo sabremos nunca, pero bueno, de momento aprovechemos para estudiar una pieza realmente magnífica. Tiene un trabajo de cincelado espectacular. Es aquí donde se nota precisamente que ha habido un cambio de decoración. También hay un cambio en la tapa. Para encajarla en la parte de abajo le meten unas lengüetas que están en la tapa. En esas lengüetas está el nombre de otro rey. Hay quien dice que fue otro rey, hay quien dice que pudo ser Nefertiti, que se llamaba Asmenjare, y ahora dicen que pudo ser una hermana de Tutankamón. Habrá que seguir estudiando. Pero este es la momia, este es el sarcófago de oro, este. ¿Lo ve? La momia estaba recubierta con esto. También se dice que no era de Tutankamón, sino que era de una mujer. O sea que la leyenda se va cambiando, se va investigando mucho. Pero desde luego yo creo que con este recorrido sabemos todo qué pasaba con el oro de los faraones, para qué se utilizó y para qué todos los usos que se le dieron, cómo se vino y cómo se perdió. Y con el barco que usamos cuando vamos a Egipto para pasear por el Nilo, les doy las gracias por escuchar.